Como he comentado en otra ocasión, pensamos desde nuestro espacio con mucho cariño para todas ustedes. Mi nombre es Erika Freud y voy a estar moderando el día de hoy. Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Florencia Benedetto y también voy a estar acompañándolas esta tarde. Vamos a pedir que por favor mantengamos silenciados los micrófonos, así se puede escuchar bien. Y de todas formas va a estar el chat abierto y después podemos, las compañeras que quieran pueden realizar alguna pregunta. Bueno, el tema de la charla de hoy es feminismo, identidad y diversidad. Este es un debate que nos ocupa y nos cuestiona en forma crucial. El reconocimiento es un componente clave de la identidad y lo podemos ver en dos planos: cómo nos reconocemos a nosotros mismos, nosotros mismos, y cómo nos reconocen los demás individuos y grupos sociales. Y esto se da en contextos concretos. Compartimos la misma condición histórica, pero nos diferenciamos en nuestras situaciones particulares, nuestros modos de vida y nuestras concepciones del mundo, así como en grados y los niveles de opresión que sufrimos. Por eso es importante analizar los retos que la diversidad nos plantea en las diferentes opresiones, identidades y contextos, fijándonos solo en lo que nos diferencia de los hombres y minimizando las diferencias y desigualdades que se dan entre las mujeres. Ocultamos e invisibilizamos a una parte de nosotras. Bueno, todos los sábados son especiales y este no es la excepción. Nuestra disertante del día de hoy es Bernardita Salisniak. Ella es feminista humanista, militante del Partido Humanista, varias veces candidata, exdirectora de Gestión Preventiva y Promoción a cargo de las áreas de mujer y equidad de género, diversidad sexual y adultos mayores. Abogada dedicada a la docencia en ética y derechos humanos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y coordinadora del programa de interculturalidad y pueblos originarios de UADER. Bienvenida, Berna, o Bernardita, no sé cómo más te guste que te llamemos. Bienvenida. Gracias, Berna, está bien, pero como quieran. Muchísimas gracias, Erika, María Florencia, Jaque. Muchísimas gracias por la invitación. Me honra muchísimo poder estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo después de tan queridas disertantes que me han precedido, comprometidas con la militancia desde hace mucho tiempo y bueno, con una trayectoria por demás reconocida. Así que muchísimas gracias por la invitación. Ojalá, había algunas amigas que me decían que no les había llegado el enlace. Digo, no sé si por ahí pueden chequear, porque bueno, a quienes me lo dijeron expresamente yo se los pasé, pero no sé si fueron los únicos casos que nos les llegó. Bueno, muchísimas gracias, Erika, Florencia, Jaque, no sé, al largo, ustedes me preguntan cómo quieren Sí, que le hacemos las preguntas. les parezca. Como para comenzar, ¿qué análisis se puede hacer sobre la violencia y discriminación hacia las mujeres y las distintas disidencias en los distintos ámbitos? Bueno, la violencia para los humanistas, las humanistas, les humanistas, es el problema fundamental actual, ¿sí? Es el problema fundamental actual y es el tema, ¿sí? Que venimos intentando denunciar, desnaturalizar y revertir a través de distintos campos de acción, algunos frentes de acción específicos, como es el Partido Humanista, en el cual yo me desenvuelvo, hoy conformado como organismo internacional, y ese fenómeno de la violencia hay que entenderlo, a pesar de que se lo percibe, se lo vive en forma particular, individual, hay que entenderlo como un fenómeno social, ¿sí? Es decir, que la violencia nos atraviesa a todos, todas y todes, y no podemos dejar de reconocer,
¿sí? Además de las distintas formas y modalidades de violencia que existen en los distintos ámbitos, la propia violencia personal, ¿sí? De ese modo vamos a poder comprender, ¿sí?, de qué se trata el fenómeno en esa dimensión ética, donde cada una, cada uno, cada une debe hacer un esfuerzo por reconocer en el otro, la otra, le otro, que hay un ser humano, una ser humana, un ser humano, idéntico en dignidad, ¿sí?, y en esencia a mí misma. Ese reconocimiento, ¿sí?, nos va a poner como también en contradicción cuando podemos reconocer y sentir que muchas veces no reconocemos al otro, la otra, el otro, como un ser, ¿sí?, histórico y social con intencionalidad abierta al mundo, con sus propios proyectos, propósitos, experiencia de vida e intereses, aspiraciones, frustraciones. Y cuando ocurre esa contradicción, ¿sí?, nos produce violencia. Y muchas veces, como estamos en una cultura violenta, ¿sí?, la tenemos tan naturalizada a esa contradicción, a ese modo de estar en el mundo, de no reconocer a los otros, las otras, les otros, como seres humanos, humanas, por la cosificación que existe, ¿sí?, en una cultura que cosifica a todas las personas, las naturaliza a esas formas de tratarnos utilitariamente. Entonces, así como usamos todo, nos servimos de la naturaleza y de lo que otros, otras seres humanos, humanes han creado, ¿sí?, también intentamos servirnos de la misma manera de las otras personas. Y esa contradicción creciente, invisibilizada, naturalizada, anestesiada, produce una cierta como anestesia, ¿sí?, para poder comprender lo que sufre el otro, la otra, el otro, y muchas veces no reparar en todo lo que sufrimos nosotras, nosotros y nosotras. Entonces, ese no reconocimiento, ¿sí?, es la clave de la violencia. Y en términos de patriarcado, ¿sí?, debemos asumir que estamos en una sociedad violenta, como venía diciendo. Por ejemplo, yo pongo siempre que el contexto mundial es que los grandes negocios criminales más rentables del mundo son la venta de armas, seguidas por la trata de personas y el narcotráfico, en segundo lugar, peleándose ahí segundo, tercero, ambos dos. Entonces, imaginémonos si ese es el negocio y el valor central no somos los seres humanos, humanas, humanes, sino el dinero, ¿sí?, es obvio que el sometimiento de las personas es extremo. Y por otra parte, también estamos en una cultura patriarcal donde se ha puesto como en hegemónico al hombre varón blanco europeo violento. Cuanto más violento es, su masculinidad es más valorada por sus pares y muchas veces también por los géneros subalternizados, las mujeres, las disidencias y demás, ¿sí? O sea, sigue siendo la referencia ese hombre blanco, lo más europeo o yanqui posible, y violento.
Entonces, esa situación hace de que o las masculinidades deban parecerse siempre a esa para poder ser valoradas, y la contracara de la moneda, la contraparte, es, bueno, ¿qué es lo femenino y lo femenizado, ¿sí?, en cuanto a esa situación de poder y de valoración? Entonces, todo lo que no es aquello es disvalioso. Así que se pone en el extremo, en el otro extremo de esa masculinidad violenta, hegemónica, a la mujer débil, ¿sí? Y muchas veces atravesada por múltiples situaciones de violencia. Y las disidencias que se acerquen a ese otro extremo van a ser igualmente degradadas. Ahora, esta construcción de géneros, ¿sí?, es una construcción histórica y social, al igual, ¿sí?, que la violencia económica, la violencia física en general. Entonces, este tipo de violencia que se presenta y se manifiesta como discriminación, por entender de que son menos seres humanas y menos seres humanes quienes no son seres humanos, ¿sí? Entonces es una construcción histórica de la cual nosotros, nosotros tenemos que en realidad agradecer que estamos en este momento histórico donde se ha desgarrado, ¿sí?, ha estallado el conflicto desnaturalizando esta situación a pesar de las resistencias, a pesar de las resistencias. Entonces, la violencia y la discriminación es una construcción, lamentablemente, humana, ¿sí?, histórica y social, pero afortunadamente, ¿sí?, se puede transformar, se puede cambiar, se puede erradicar. Si fuera natural, como nos han querido hacer creer, ¿sí?, la otra línea que ha reafirmado, intentado reafirmar esta teoría, ¿sí?, esta hegemonía de que esto es así, es natural, te tocó nacer mujer, te va a tocar un determinado proyecto de vida, ¿sí?, que ya está predigitado, determinado nombre, te vas a vestir de determinada forma, vas a jugar con determinados juguetes, te vas a tener que dedicar a determinadas acciones, roles, y vas a estar sometida, ¿sí?, subordinada o siempre en, como en desventaja con los hombres. Y si te hubiera tocado nacer hombre, ¿sí?, mejor con plata, mejor forjido físicamente, mejor violento, mejor con capacidad, ¿no es cierto?, de manipulación, digo, vas a tener más éxito. Entonces, en esa cultura nos hemos criado todas, todos y todes. Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico donde esa situación se ha caído a pedazos como muchísimas otras en cuanto a creencias, a estudios teóricos y también a grandes luchas sociales de las mujeres y las disidencias, claramente, y de muchos hombres, por supuesto, que no les gusta, no consideran justo el sistema en el que se vive. Pero también hay muchas resistencias, ¿sí?, y en esas resistencias está como el mirar para otro lado, el decir yo violento no soy, ¿sí?, y no me hago cargo de la violencia de mis congéneres, no participo ni me interesa, ¿sí?, cada vez que se habla de violencia de género, que se habla de violencia hacia las mujeres, que se habla de la necesidad de transformar las oportunidades y de garantizar efectivamente los derechos que tenemos todas y todes. Bueno, en esta larga introducción en realidad es también para posicionar cuál es el lugar desde donde como humanista y como feminista humanista estoy hablando, ¿sí? Los feminismos son muchas corrientes.
la corriente feminista de los 70, los 60, 70, se ha instalado con mucha fuerza en algún momento histórico, ¿sí? Y sigue con cierta permanencia en estos tiempos y tratando de reafirmar algunas posiciones. Frente a esos feminismos que planteaban, ¿no es cierto?, la igualdad de las mujeres, la participación política de las mujeres, la igualdad a igual trabajo, igual salario, la posibilidad de elegir un modo de vida público cuando se les estaba relegada a la vida privada, la capacidad y la posibilidad de elegir si tener o no hijos, si casarse o no, digo, fue una movida importantísima a nivel histórico que después tuvo como una, en distintos momentos históricos posteriores, por lo menos en Latinoamérica con las dictaduras militares inclusive y demás, como cierto retroceso todo ese movimiento feminista, donde la mujer volvió a ser como la ama de casa, la mujer ideal, la ama de casa, madre, y si trabajaba también tenía que tener la casa en condiciones y en determinados trabajos, no en todos, ¿sí? Y después, bueno, aparece también en Europa, yo lo voy a sintetizar, le voy a decir los feminismos queer, ¿sí? Donde plantean otras perspectivas y donde creo que empieza a calar mucho el tema de la identidad de género, ¿sí? Y viene de la mano como de un posmodernismo donde el individualismo también tiene gran parte de componente en esta corriente, y donde las disidencias empiezan también a ser mucho más visibilizadas, a generar movilizaciones y luchas, por supuesto, para conseguir sus derechos, a poder no ser discriminados. Imagínense que hasta el año 1980 y pico era considerada una enfermedad la homosexualidad. Y la verdad que tienen bastante poco tiempo los estudios en relación a las personas trans e intersexuales. Entonces, bueno, viene como esas corrientes a instalar determinada agenda, ¿sí? Y también, por otra parte, los feminismos decoloniales, los feminismos comunitarios, nacidos en nuestra Via Yala, en nuestra América, que plantean también los feminismos interseccionales, desde el feminismo negro, que plantean que por ahí el feminismo blanco, ¿sí?, eurocéntrico, no estaba teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿sí?, de las mujeres negras e indígenas, que nada, su reclamo, digamos, las excluía también. Entonces, en esos planteos aparece la cuestión de la colonización, ¿sí?, como el poder reconocer, ¿sí?, la colonización, el esclavismo y la discriminación racial, producida, por supuesto, por el hombre blanco, pero que se manifestaba como que ahora las mujeres blancas quieren ser como el hombre blanco, pero a costa de, o sin tener en cuenta que para eso van a seguir sometiendo mujeres negras e indígenas. Por el hecho de que, a ver, si yo quiero desligarme de las tareas domésticas, desligarme de las tareas de cuidado, porque quiero dedicarme, como lo hace mi pareja u otros hombres, a otras actividades, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que
delegar esa actividad en otras personas. ¿Y quiénes son las otras personas que terminan a cargo de esas actividades, ¿sí? Que antes eran reducidas a esta mujer que se libera, que se revoluciona, que avanza por la igualdad? Las mujeres de color. Entonces, eso por un lado también ponen en tensión, pone en cuestión los ideales, los proyectos y las agendas de las distintas mujeres, los distintos feminismos, incluidas las disidencias, que hace que la lucha por la igualdad, que en los 60, 70 parecía así muy clarita, muy marcada, en estos tiempos, a pesar de lo fuerte que ha sido, a pesar de la irrupción impresionante que ha tenido, no es uniforme, no es homogénea. Entonces, en esa gran diversidad que aparece en estos movimientos y en estos planteos y demás, hay algunos temas que son importantes por ahí destacar y desarrollar, porque hay algunos temas en los que por ahí todas aparentemente estaríamos de acuerdo, a ver, que todas tienen que tener la posibilidad de una vida digna, digo, o sea, esas cosas nadie las va a negar, pero por ahí hay muchas diferencias en cuanto al cómo, ¿sí? Y qué sociedad se construye para lograr esas dignidades a las cuales se nos ha negado en algunos momentos y algunas, o se nos la ha permitido ejercer con limitaciones muy distintas a las que sigue teniendo el varón blanco euroanglocéntrico. Entonces el tema, por ejemplo, de la identidad, ¿sí? Es un tema que están en franco debate, ¿sí? Entre las feministas radicales y las feministas queer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces aparecen situaciones donde pareciera como que se debilita el movimiento, se debilitan los reclamos o las pretensiones porque aparecen como conflictos de intereses. Como feminista humanista, a ver, yo, Bernardita Salisniak, digo porque no voy a meter a todas las compañeras y amigas de las feministas humanistas como la misma posición. Yo creo realmente que el tema de la identidad sexual es muy interesante, pero me parece que es algo de lo que tienen que hablar las personas travestis, trans, ¿sí? Transgénero. Lo tienen que hablar ellas. ¿Por qué? Porque yo no tengo el registro y la experiencia en mí misma, ¿sí? De tener una identidad de género, ¿sí? Diferente a la que me han asignado. Entonces, el género te lo asignan, ¿sí? O sea, nacés, te ponen de color rosa, te ponen un brochecito, los aritos, te compran juguetes determinados. Digo, es una asignación el género cuando naces con sexo femenino. Entonces, el tema de la identidad de género o el problema de la identidad de género de las personas travestis, transgénero, tiene que ver justamente con el autopercibirse de un género diferente, de una expresión de género, y querer una expresión de género, sentir la necesidad de tener una expresión de género diferente a la que le han asignado. Entonces, yo creo que tienen que hablar esos colectivos de cuál es esa experiencia. Yo lo que como feminista humanista defiendo es que no se las discrimine y que la intencionalidad de ser mujeres, ¿sí? Prima sobre cualquier otra cosa porque el humanismo plantea justamente la concepción de ser humano, humana, humane. Lo fundamental, lo vertebral es la intencionalidad. Ahora, por supuesto que esa intencionalidad
como individualizada, individual, individualista, ¿sí? Muchas veces aparece como en sentido opuesto, por decir de alguna manera, de lo que se venía planteando en tema de género, en tema de discriminación de género, por, sobre todo, hago síntesis, ¿no es cierto?, de las feministas radicales, que lo que planteaban es, en realidad, eliminar las diferencias de género, ¿sí? Y entonces, el que haya personas cuya asignación de género haya sido de varón, ¿sí?, de hombre, de niño, y que pretenda feminizarse, ¿sí?, pretenda expresar el género femenino, ¿sí?, en realidad lo que hace es como profundizar los estereotipos de género de los cuales muchas queremos salir, ¿sí? Yo creo que ese es un tema, de todos modos, secundario a lo que planteaba recién, ¿no es cierto? Que el tema de la intencionalidad tiene que primar. Y el tema de la ropa, de cómo se quiera vestir, de cómo nos querramos cada una, cada uno, cada une, ojalá, ¿sí?, podamos ser cada vez más libres y tener una expresión no solamente de género, sino una expresión de no sé, llámese personalidad, expresión de vida, de comunicación, de relación con el mundo, no estereotipada, ¿sí?, impuesta por las modas, porque a las mujeres, digo, la exigencia, por ejemplo, de ser flacas, ¿sí?, por ejemplo, es un problemón, digo. El tema de las vestimentas, y digo, para irme a cuestiones muy livianitas, a ver, ¿cuántas veces cambian los hombres por la moda, por el cambio de moda, de modelo de pantalón, o de camisa, o de saco? ¿Cuántas veces las mujeres? ¿Sí? Y eso tiene que ver también con esas imposiciones, atribuciones y, bueno, imposiciones capitalistas, de género. ¿Por qué nosotras nos tenemos que pintar y los varones no tienen necesidad? Bueno, después que se pinten los varones, que se pinten las mujeres, digo, si quieren, a ver, la intencionalidad ojalá se pueda expresar cada vez con mayores libertades. Ahora, que esas imposiciones sean, ¿no es cierto?, culpa de las personas trans, me parece un exceso, ¿sí? Que esa profundización de los estereotipos se los atribuyamos a las personas trans, me parece un exceso, la verdad. Entonces, por otra parte, en la cuestión de orientación sexual, ¿sí?, también la libertad es libre, y yo creo que los gustos son parte de esa intencionalidad construida, y ojalá esa libertad también crezca. También creo que sobre la diversidad sexual y de orientación tienen que hablar las compañeras lesbianas, ¿sí? Porque tampoco tengo experiencia para plantear el tema, pero sí creo que no hay que discriminar por la orientación sexual de nadie, y nadie tendría que tener relaciones sexuales con quienes no quiera, sea del sexo que sea, porque yo me puedo considerar y autodeterminar si se me exige, ¿sí?, porque quisiera en algún momento ampliar, cambiar, qué sé yo, pero digo, tengo que asumir hoy, bueno, heterosexual, pero a ver, no me gustan absolutamente todos los hombres, cualquiera que se me acerca, ¿sí? Con algunos tengo onda, con otros no. Bueno, ojalá esa libertad de poder decir con quiénes tener y de qué modo tener relaciones sexuales y vivir la sexualidad o expresar la sexualidad, hay algunos que ya no quieren ninguna sexualidad, ¿sí? Y ahí están también los pansexuales. Bueno, yo digo, cualquiera de las opciones, de las posibilidades,
humanas construidas deben ser posibles y no deben ser objeto de discriminación de ningún tipo, objeto de violencia, ¿sí? Ahora, yo lo que sí creo es que el poder reconocer y valorar la gran diversidad habilita nuevas buenas prácticas también, nuevas buenas prácticas, porque en relación a los mandatos hegemónicos, ¿sí? Y no la pasábamos bien, ¿sí? No la pasábamos bien. Entonces, que a nuestras abuelas las hayan casado a los 13 años con tipos que ni conocían, digo, no la pueden pasar bien. Bueno, les han dado todo lo que necesitaban. No sé qué necesitaban, pobres. O sea, lo que la sociedad de ese momento decía que necesitaba una mujer, que le den de comer, que la hagan tener hijos, digo, o sea, ¿qué necesitaba? Bueno, entonces hay aspectos, cuestiones que dan para desarrollos mucho más profundos, pero el tema de las violencias y las discriminaciones deben ser de todos modos combatidas, ¿sí? Combatidas, y luchar por la construcción de algo diferente, porque el estar mirándonos entre nosotras, nosotros, nosotres, y decir aquello está mal, y estar juzgándonos entre nosotras, nosotros, nos hace perder de vista y terminan imponiéndose en sueños, ¿sí? Que nada tienen que ver con lo que se supone que estamos luchando, ¿sí? Entonces, hace poco con las feministas humanistas, no hace tampoco ya, el año pasado, hicimos un trabajo muy interesante, ¿sí? Para trabajar, para estudiar el paisaje de formación. El paisaje de formación, es decir, la época, la sensibilidad de época que vivimos cada una y cuánto arrastramos de ese paisaje de formación a la actualidad. Ahora, cuando nos toca comparar en sueños, ¿sí? La verdad que tenemos que hacer una investigación con gente joven, más jóvenes, pero no estamos viendo que esté cambiando mucho, porque las películas que ven, los relatos que tienen, las aspiraciones que tienen, que dicen nuestras niñas y niños, niñas, adolescentes, no han cambiado demasiado, a pesar de que jurídicamente hayamos tenido importantísimos avances. Imagínense que yo iba a la secundaria cuando se dicta la ley de divorcio, cuando se dicta la ley de patria potestad de la mujer, es decir, las mujeres, las madres, no tenían derechos sobre sus hijos cuando yo era chica, ¿sí? Entonces, más allá de que en algunas familias fueran como más moderadas esas expresiones, digo, no estaban reconocidas por la sociedad en su conjunto, en la institución jurídica que son las leyes. Entonces, recién en 1985, Patria Potestad de la Mujer, 1987, Ley de Divorcio Vincular, es decir, la posibilidad de no tener que estar toda la vida, ¿sí?, con un matrimonio, ¿sí?, sometida a todas las violencias familiares, domésticas y demás, en muchísimos casos, sigue siendo, a pesar de la ley de divorcio, sigue siendo la violencia intrafamiliar la que más denuncias tiene, ¿sí? Los femicidios siguen siendo más numerosos por parejas y exparejas. Así que digo, si bien esa institución violenta que hemos vivido sigue siendo de alguna manera el ensueño, y seguimos sosteniendo esa institución familiar a pesar, ¿sí?, de que desde 1987 podría no estar. Entonces, y lo mismo en relación, por ejemplo, a eh, em, a la participación política de las mujeres, ¿sí? Entonces,
¿Cuánto tiempo llevó? Hace poco tuvimos un nuevo aniversario del voto femenino. ¿Cuánto tiempo llevó desde el voto femenino, ¿sí?, a poder ocupar lugares en las listas de candidatas, candidatos, candidates, lugares de decisión, ¿sí?, lugares elegibles? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Y aún así sigue existiendo resistencia, ¿no es cierto?, a poner el 50 y 50%. Los otros días veía, a ver, yo apoyé este gobierno, lo milité, lo apoyo, lo sigo bancando y demás. Ahora, arman un gabinete ampliado y no había una sola mujer, con todas las grosas que tenemos en este gobierno, ¿sí? No había una sola mujer, ¿sí? Entonces te da un poco, vos decís, ¿cuánto nos falta? Ni disidencia, tampoco una persona trans, tampoco una persona intersexual, bisexual, sexo fluido, no binario, no. Todos hombres, ¿sí?, todos blancos, ningún indio tampoco, ningún negro, ¿tá? Entonces, digo, hay mucho por avanzar, hay mucho por construir, hay mucho por trabajar, y buenas tardes, ahí están saludando, sé que ha entrado más gente, así que un gusto, muchísimas gracias por estar. Está pudiendo ingresar más gente, Berna, así que bueno, buenísimo, bienvenidos. Qué interesante esto que decís, este análisis tocando varias cuestiones tan importantes, y me quedo también con esto que decías de la moda, del hombre a veces con la misma ropa, y nosotras siempre, hasta nosotras lo naturalizamos. A mí, la vez pasada me decía una amiga, esto es algo que cuento personal, le mostré unas botas y me dice, pero eso ya enseguida va a pasar de moda, me dice, y bueno, le digo, pero a mí me gusta, y sí, pero va a pasar de moda, y como nosotras mismas lo tenemos tan naturalizado, ¿no? Si te parece, Berna, ya que Sí. está ingresando más gente también, han comenzado a hacer algunas preguntas, así que podemos, si estás de acuerdo, habilitar. Ya tenemos una, Isabela dice, ¿y qué pasa con el feminismo TERF? No he profundizado, Isabela, Isabela dice. ¿Sí, Isabela? No he profundizado, pero tiene que ver con esto que yo más o menos esbocé, que plantean como la exclusión de las personas trans en el feminismo, ¿sí? Yo no he profundizado, no puedo comprender todavía a qué apunta, ¿sí?, y por qué se mete en esa discusión, por el hecho de que, a ver, perdemos todas, porque en realidad la lucha es contra el patriarcado, no contra determinados sectores que son tan vulnerabilizados, ¿sí?, como nosotras mismas, y a veces mucho más. Entonces, a veces aparece, por las dudas, quien nunca escuchó feminismo TERF, es el feminismo radical trans excluyente, que en realidad es una denominación que le pone el movimiento trans, ¿no es cierto?, a quienes con violencia, digo, están tratando, que no son todas, ni es todo el feminismo radical, están tratando mal, ¿sí?, están maltratando a las personas trans. E incluso, por ejemplo, que incluso por ahí me llama la atención porque son fuentes serias y demás, y plantean, por ejemplo, en el tema del borrado de las mujeres, ¿sí?, como para decir, ¿por qué no lo trans no es parte de la agenda feminista? El borrado de las mujeres, como que nos quieren meter los trans, el cupo trans, las personas trans y demás, y nos dejan de lado en las políticas públicas de las mujeres, lo cual está ocurriendo en muchos casos, podría serlo,
Pero también en esta noticia que les quería contar, me llamó muchísimo la atención que en realidad empiezan a poner un montón de ejemplos de hombres violentos, perversos, disfrazados de trans, que cometían crímenes, ¿sí?, en hogares de mujeres, en hospitales de mujeres, en baños de mujeres. Ahora, yo le quiero llamar por su nombre. Esos no son trans, ¿sí? Son unos perversos, criminales, que están no solamente dejando muy mal al colectivo trans porque se hacen pasar por tales, pero me parecía así como brutal, digo, para manifestarle mi opinión a Isabela, ¿sí? Me parecía brutal cómo lo trabajan, porque a ver, con las personas trans, que yo he tenido la oportunidad de estar, de conocer, de orientar, de trabajar, a ver, son situaciones de muchísima vulnerabilidad. Y Acá aún, Isabela dice, perdón Berna, es transfobia ocultada en el feminismo, concuerdo con vos, Berna. claro, en algunos feminismos, ¿sí? En algunos feminismos que se han puesto de punta y que yo creo que en realidad nos distraen toda la lucha, ¿sí? Que es parte, en Exactamente. realidad, si yo tuviera que decir, ¿de dónde viene eso? ¿Sí? ¿De dónde viene eso? A ver, una manipulación del patriarcado, tanto de, por ahí, poner como en primario la cuestión trans frente a las luchas y las demandas de las mujeres, a ver, vamos a ponerle cis, pero también, ¿sí?, es el alentar o fogonear a personas que podrían ser xenófobas, bueno, en este caso son transfóbicas, ¿sí? Ujú. Este, como militando una cuestión y asignando responsabilidades al colectivo trans. Entonces, a ver, por ejemplo, yo los otros días le decía a mi mamá, volví a ver hace poco, yo no sé si ustedes la vieron, después se las paso en todo caso al enlace. em, la directora de Matrix, ¿sí? Trans. Ella transiciona entre Matrix 1 y 2. Se define. Bueno, hay un premio que le otorgan, qué sé yo, y ella da un discurso y la escuchás en toda su historia de vida, ¿sí? Y realmente escuchás a pesar de no estar en una situación de vulnerabilidad económica, familiar, porque aparte ella lo hace cuando grande y demás, ya era famosa, tenía la Matrix 1 así, si hubo una taquilla, la de Matrix 1 fue impresionante. Digo, y Son aún las ella, películas, Berna, perdón la ignorancia, las películas, sí, ¿estás hablando? sí, las películas de Matrix. Matrix. Entonces, estoy tratando de recordar y pronunciar bien su nombre. Este, bueno, la historia de vida que cuenta realmente es muy dolorosa, es muy sufriente. Yo no podría pensar nunca, ¿sí?, de que esas personas nos están en realidad quitando lugar en los derechos de las mujeres. Y si quieren ser mujeres, que sean mujeres, qué sé yo. Mirá si me voy a poner a la secundariedad de que porque quieren vestirse, usar tacos, poller, digo, a ver, no ese es el tema. El tema es que como humanidad podamos superar todas las formas de violencia y discriminación y tratarnos una a una, ¿sí?, de la misma manera. Y en eso yo me ubico más cerca de las feministas comunitarias, las feministas decoloniales, porque en realidad ellas no solamente critican al capitalismo, ¿sí?, sino a la colonización eurocéntrica, ¿sí?, al modelo de vida eurocéntrico, ¿sí? También está esto del apego afectivo y muchas veces las personas que son suicidas son débiles. Perdón. Tienen poco No, amor. Entonces, no la escuché bien. desde nuestro lugar podamos
No se escucha demasiado. ¿Quién es que está hablando? Perdón. Bueno, por ahí me lo escriben en el chat y las chicas me lo leen. No, no llego a Perfecto. escuchar. No sé. Acá hay una pregunta, no sé si Ajá, era, Berna. si Es era. es de Melina Schiero. Dice, ¿de qué modo podemos eliminar o derrocar la opresión hacia la mujer latina, afro o tercermundista en el ámbito laboral y social? Bueno, es que yo creo que realmente a eso iba, ¿sí? Necesitamos revolucionar el sistema en su totalidad, ¿sí? En su totalidad. Entonces, eh, el reclamo de las mujeres originarias y demás es, a ver, nosotras queremos un estilo de vida que es comunitario, no es individualista, ¿sí? Algunas podemos adaptarnos a la vida urbana, pero no queremos el extractivismo bajo ningún punto de vista, ¿sí? Y esas intencionalidades y esa cosmovisión, ¿no es cierto?, no se está teniendo en cuenta. Entonces, no es solamente someternos y mandarnos a cocinar, a limpiar, a cuidar a los chicos y demás, sino que también, a ver, acuérdense que a nosotras, ¿sí?, el genocidio y el epistemicidio que se ha hecho ha sido, en términos históricos, brutales, y todavía no nos hemos podido recuperar. Ahora, si nos recuperamos, ¿sí?, y que queremos que se nos escuchen, porque también aparecen como las cuestiones de agenda en marcos de inmediatez y de largo plazo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que desde el humanismo planteamos realmente de que el sistema debe revolucionarse con les seres humanos, humanas, humanes, como valor central. En eso tenemos que decir que no puede seguir siendo el valor central los bienes materiales, ¿sí?, impuestos por el capitalismo, el neocolonialismo, el neoconservadurismo. Digo, o sea, no pueden ser las cosas, ¿sí?, y el dinero, que encima es ya ficticio, ¿sí?, porque son movimientos de cuentas, es el dinero financiero, es el capitalismo financiero lo que nos oprime, quien se lleva puestos países enteros, y, y deja como en funcionalidad de eso a las personas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, los dos pilares fundamentales, la no violencia y la no discriminación. Entonces, eso no se puede hacer solamente con voluntad en un mundo que está plagado y está en permanente violencia y discriminación, ¿sí? Entonces, hay que construir y tenemos que educarnos, reeducarnos en la no violencia activa, ¿sí?, que es una metodología de acción y es un estilo de vida que tiende, ¿no es cierto?, vuelvo al principio de la charla, a considerar a la otra persona, ¿sí?, como un par, en su humanidad y en sus diferencias también, y esas diferencias entender que enriquecen al conjunto, no lo perjudican, que los términos de homogeneidad que nos impuso la colonización, ¿sí?, el positivismo, el eurocentrismo, el capitalismo, por la producción en serie, esa uniformación, digo, es algo que sigue vigente y hablábamos de las modas que tienen que ver con eso también. Digo, o sea, porque cambiar por cambiar, podríamos cambiar, pero a ver, ¿por qué tiene que estar dictado, por ejemplo, por la moda? ¿Por qué tiene que estar dictado por los términos del Fondo Monetario Internacional? ¿Sí? Por lo que plantea el sistema mundial financiero. Y por el sistema mundial violento de las guerras y la trata de personas. Entonces, cuando... ¿cómo era la pregunta que quiero...? ¿De qué modo podemos eliminar o derrocar la opresión hacia la mujer?
latina, afro, tercermundista, en el ámbito laboral y social? Pregunta Melina. Bueno, en primer lugar digo, o sea, a corto plazo, ¿qué es lo que podemos hacer hoy nosotras, nosotros, además de ir construyendo ese otro mundo que quisiéramos, ¿sí? Con ellas, porque tienen una cosmovisión, tienen aspectos, perspectivas y demás que son requete interesantes y que no las conocimos porque nos han educado así, de que eso no existía, ¿sí? De que eso era inferior, de que eso no es ciencia, de que eso, y que los estilos de vida que proponían los pueblos originarios eran bárbaros, ¿sí? En comparación con el eurocentrismo hegemónico, violento, instalándose y destruyendo todo. Yo siempre cuento lo que me decía Moira Millán cuando estuvo aquí en Concordia, ¿sí? Es una líder mapuche, las mujeres, del movimiento de mujeres por el buen vivir. Dice, a ver, suponete, Bernardita, que le hayamos dado al blanco pacíficamente, le hayamos dado voluntariamente todos estos territorios para que lo administre. Hicieron desastre en 200 años. Hicieron desastre, lo tienen que reconocer. Bueno, déjennos retomar, ¿sí? La tarea de cuidadoras, cuidadores de la tierra que hemos tenido siempre, ¿sí? Entonces, hay un montón de aspectos que está bueno, primero el interés de poder conocer y trabajar con, ¿sí? Entonces yo no voy a hablar por las mujeres originarias, me gustaría que hablen las mujeres originarias aquí, así como las personas trans, con las personas de distinta orientación sexual, las mujeres, que hablen en primera persona, pero es re interesante, digo, como feminista humanista, ¿sí? Y como yo, Bernardita Saleña, es re interesante poder comprender todo eso de lo que nos perdimos, porque es probable que haya elementos muy interesantes, muy progresivos para avanzar en la dirección que queremos. Ahora, la dirección que queremos tiene que ser la erradicación de la violencia y la discriminación en todas sus formas, ¿sí? Entonces, sí podemos, con un gobierno popular como el que tenemos, tener políticas públicas, ¿sí? De asistencia inmediata, sobre todo en esta situación de pandemia que tenemos, de emergencia social. Ahora, también tenemos que tener políticas públicas que prevengan el incendio de los bosques nativos, porque esos son tremendas farmacias que nunca consideramos y que los pueblos originarios sí. Entonces, bueno, hay un montón de aspectos que necesitaríamos abordar, necesitaríamos transitar, y a mí me parece re interesante que lo podamos empezar por lo menos a pensar, a reflexionar, y en la medida que podamos, avanzar, ¿sí? Bueno, yo estoy colaborando en la coordinación estoy a cargo de la coordinación de un programa de pueblos originarios en la universidad, en la UADER, vengo trabajando en ese sentido, ¿sí? Pero otra coordinadora igual que yo es una mujer charrúa originaria, ¿sí? Gladys do Nascimento, quien trae la interculturalidad y su cosmovisión, y Romina Arapeis, quien también es de otra comunidad charrúa, comunidad de Paraná, está en el equipo, y trabajamos con las comunidades, con el resto de las comunidades charrúas, ¿sí? Para visibilizar primero, ¿sí? Porque hay mucha gente que todavía sigue creyendo el mito que nos han enseñado a todos, a todas y a todos, que los charrúas se extinguieron, ¿sí? Y también empezar como a intentar compartir y comprender esa cultura de la cual, vuelvo a decir, hemos sido privados, ¿sí? Privados, Qué privadas, privades. interesante, Berna, qué interesante y qué importante esto de entender y comprender el pasado. Vos hablás, lógico, esto estaría bueno hablar, la verdad que es un análisis que da para hablar horas y horas, porque está buenísimo comenzar desde lo que es el colonialismo hacia Claro. nuestros días y pensar en ese pasado para poder comprender y afrontar este presente y el futuro. La verdad que muy interesante lo que estás diciendo, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos está agotando, así que si estás de acuerdo, Berna, si alguien más
alguna otra compañera, alguien quiere habilitar quizás su micrófono, tiene ganas de hablar y hacer alguna preguntita más para Berna, pueden hacerlo, y si no, bueno, Flor. Esperamos un ratito si alguien Vamos tiene a ver, una pregunta. Berna, si alguna compañera quiere ¿Cómo no? hacer una preguntita más. La verdad que el tema está interesante, y yo después te voy a pedir personalmente, me interesa mucho de los pueblos originarios. Estoy Bueno, vamos a estudiando. tener una jornada ahora, ¿puedo pasar un chivo? El Sí, por Sí, supuesto. obvio. 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Originaria, y junto con el Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir vamos a estar haciendo una telejornada sobre chineo, ¿sí? El chineo es una práctica que sigue existiendo, donde criollos blancos inician sexualmente a las niñas, y está totalmente difundido, ¿sí? En las zonas rurales sobre todo, y bueno, estamos en una campaña desde el 16 de ahora de agosto, que se relanzó. Vamos a solicitar la adhesión de la UADR al Consejo Superior, y el sábado 5, a las 5 de la tarde, vamos a tener una jornada para hablar sobre ese tema, así que quienes les interese están invitadas. Y el 19 vamos a hablar de educación intercultural bilingüe, ¿sí? En un ciclo de conversatorios que, bueno, ya están colgados los videos, después te paso, Erika, si Ay, querés los buenísimo. enlaces. Yo te lo voy a Pero agradecer, Berna, porque está espectacular, muy interesante. Yo estudio geografía, así que me encantaría mira, seguir. buenísimo, Bueno, buenísimo. Un saludo para Berna. Gracias, Arnal. Un abrazo. Ahí varias estaban mandando saludos también en el chat, vi. Muchísimas gracias por saludos, acompañar, por Berna. estar. Ahí están, ahí, grandes. Que a mí quiero agradecer a los del merendero que nos acompañan todos los findes. Ahí se los ve que están Ajá, a full, allá están. prestando atención. Gracias. Bien, bien ahí. Gracias. Sí, bueno, yo les agradezco muchísimo la atención, espero que hayan sido disparadoras las ideas, las reflexiones para poder seguir conversando y seguir militando. Somos todas, todos, todes aquí militantes por un futuro mejor, por una sociedad libre de violencia y de discriminación, y la posibilidad de tener estos encuentros que, a pesar de la situación extraordinaria que estamos viviendo con la pandemia y demás, hace que, bueno, podamos también seguir intercambiando y ojalá avanzar decididamente en la militancia y desde el lugar que cada uno está haciéndolo, para poder atendernos, escucharnos, realmente tratarnos como verdaderos pares, a pesar de las tensiones que muchas veces se nos imponen a partir de estas contradicciones que hablábamos al principio, naturalizadas que tenemos, pero poder intentar avanzar, y ni un poquito a la discriminación, ni un poquito a la violencia. Me hubiera gustado también abordar el tema de la prostitución, ¿sí? El tema de la prostitución, que es un tema donde también hay choques, ¿sí? Y discusiones grandes aún en el feminismo. Yo soy abolicionista, yo no creo que la prostitución pueda ser trabajo de ninguna manera, ¿sí? Y a quienes están publicitando, ¿sí? La prostitución como trabajo, lamento decir, pero quiero en algún momento discutir por qué presentan las leyes que presentan, porque no dicen las leyes que presentan lo que dicen en los medios de comunicación y en las charlas de difusión. Entonces, digo, a ver, hay alguien que tiene el micrófono habilitado, por ahí estoy con interferencia. Entonces digo, es un tema que a mí me parece, a ver, es la peor, la más extrema, ¿sí? De las violencias contra las mujeres. Es la columna vertebral del patriarcado. Entonces, es un tema que tenemos que hablarlo. Entonces no podemos mirar para otro lado.
No podemos decir, bueno, todo bien, es una estrategia de supervivencia, y no tocar esos temas. A ver, tercer o segundo negocio más rentable en el mundo, junto con el narcotráfico y solo por debajo de la venta de armas y en general la trata, sigue la misma línea, las mismas rutas. Entonces digo, no podemos dejar ese tema, y en la militancia política me parece que tiene que ser un punto. Yo sinceramente lamento que no sea más clara, ¿sí?, la política de las mujeres en relación a ese tema, y que estén AMAR CTA o el actual sindicato de las putas que se dice, ¿no es cierto?, estando en el gobierno, ¿sí?, promoviendo la prostitución, promoviendo una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, que atraviesan múltiples formas de violencia, porque son mujeres totalmente vulnerabilizadas. Así que bueno, para otro momento. Bueno, Berna, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos por estar hoy acompañándome una vez más, para poder construir una vez más este espacio entre todas nosotras, y los invitamos a todos. Al próximo sábado va a estar Carolina Gailar dando también un espacio en la charla de debate. Bueno, Muchas gracias a todas por estar presentes de nuevo. Gracias, Berna, por haber aceptado, y sin lugar a dudas, vamos en otra ocasión a volver a invitarte porque quedaron muchos temas pendientes y sin lugar a dudas, muy interesante para charlar. Así que te agradecemos, estamos muy contentas, y también de que siempre todos los sábados las compañeras están presentes. Gracias a Armando también, Armando Gay, por brindarnos su apoyo y este espacio. Así que será hasta el próximo sábado, chicas. Gracias a todas. Muchísimas gracias otra vez.